Buenos días, hermanos de YouTube. Quería compartirles una palabra muy bella que me dio el Señor ayer respecto a Primera de Reyes, capítulo 19. Primero que todo, quisiera decirles que por nada del mundo decaigan, que la confianza de ustedes permanezca en el Señor y que le digan al Señor cada día: guíame, instrúyame, guárdame y concédeme las peticiones de mi corazón, pero siempre dentro del tiempo y la voluntad perfecta de Dios, que la identificamos porque la voluntad de Dios es agradable a nuestro corazón, porque la voluntad del Señor es perfecta para los planes y la vida que tenemos, y porque dentro de esa voluntad debe haber santidad, o sea que lo que hagamos no le haga daño ni a nuestros cuerpos, ni a nuestra mente, ni a nuestra alma, ni a las personas, ni a la integridad de las otras personas. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 19. Tenemos una situación en que Elías está desesperado por la persecución de Jezabel. Entonces vemos ahí cómo Jezabel envenena a su cónyuge con quejas y reclamos contra Elías. Cómo lo hace perder la objetividad, poniéndole un pensamiento en su corazón que no debería ser. Esto nos enseña a las esposas y esposos a que nosotros debemos hablar con cautela y no hacer juicios, sino expresar la situación y ver la opinión del otro. Así nos podemos edificar el uno al otro, porque no decimos: mira lo que hizo fulano de tal, sino decimos: ¿qué pensarías si te digo que Elías dice que lo que estamos haciendo está mal? Algo así. No echando un juicio, una condena y un castigo, y ya no dejando otra opción. ¿Qué hizo esta Jezabel? Envenenó el corazón de su marido. No le dio un buen consejo, no habló una palabra edificante, no habló una palabra de esperanza. ¿Y en qué peca su marido? El marido de Jezabel peca en que no ora, no busca a Dios para saber cuál es la opinión de él, sino sigue el consejo de su esposa controladora. Y nosotros no podemos perder la objetividad. Primero que todo, a nosotros se nos ha dicho que sirvamos al Dios vivo, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es el deseo de nuestro corazón. ¿Qué hizo esta palabra de Jezabel en su esposo? Lanzó un dardo del enemigo. ¿Qué es un dardo? Un dardo es una flecha. ¿Y qué es una flecha? Una flecha es algo que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es que tu palabra puede hacer mucho daño, es que tu palabra puede pesar mucho. Entre más larga la flecha, más va a ser su peso, más va a ser su efecto. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la dirección. Una flecha siempre está dirigida a un objetivo. En este caso, la flecha es la palabra de Jezabel. El objetivo era levantarlo contra Elías, ponerlo de enemigo. ¿Qué otra cosa tenemos en un vector o en una flecha? La dirección, hacia dónde vamos a hacer el daño. Igual, la palabra también puede ser una flecha para edificar. También puede tener un peso bueno, un peso digno. No siempre podemos decir que la palabra es mala, sino edifica, pero también puede maldecir. Entonces tenemos que sopesar muy bien lo que decimos y escuchemos más que hablar. Entonces hagamos un resumen. La magnitud es su longitud, la dirección es la punta misma de la flecha y el sentido es la inclinación de la flecha. Hay buena y mala inclinación, eso lo sabemos.
La inclinación hacia el mal está en nosotros desde pequeños, pero también tenemos la conciencia que nos dicta si es lo bueno o es lo malo. ¿Cuál es el precio de seguir una mala inclinación? Para los que ya tenemos edad, bastante edad como yo, sabemos que cuando le hemos servido el mal, el placer del mal dura muy poco tiempo, pero la carga y la consecuencia puede durar muchísimos, muchísimos años. Entonces, tenemos que cuidarnos muy bien de esos pensamientos que nos inclinan hacia el mal. ¿Y el sentido de esta flecha qué sería? La razón o motivo que tenemos para hacer las cosas. Estas palabras son muy bonitas. En este capítulo, Primera de Reyes 19, vemos que las palabras de Jezabel hacen que Elías tome un rumbo, que se deprima y sienta temor y se sienta que ya Israel se acabó, que ya no hay esperanza para Israel. Esta palabra de Jezabel es el dardo mismo de un enemigo. Pero Elías le sirve a Dios, Elías está con Dios, Elías busca la dirección de Dios. Y nosotros tenemos la promesa que todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios, al que lo busca de corazón. También tenemos la promesa de que si nosotros estamos dispuestos a hacer el propósito de Dios, a andar en las obras preparadas de antemano para aquellos que lo buscan, las cosas nos van a ayudar a bien. Por más nefastas que parezcan, por más tristes que parezcan, las cosas nos van a ayudar a bien. Así sea, y óiganme, una tristeza, una desgracia. El Señor es benigno y el Señor omnipotente, soberano es. Entonces, lo que Él ha decidido para nuestra vida, sea divorcio, sea viudez, sea la pérdida más grande que podamos tener, ayuda a bien. Y a veces decimos, pero ¿por qué el Señor se lleva a un bebé? ¿Pero por qué el Señor se llevó a esta jovencita tan bonita, tan talentosa, tan... Nosotros no somos quien para juzgar, pero tenemos que tener la esperanza de que en la muerte no termina todo, que hay algo más allá de la muerte, que es mejor, que es nuestra vida eterna, que es por lo que vinimos a luchar a este mundo, que nuestras necesidades básicas ya están cubiertas, pero tenemos es que buscar nuestras necesidades espirituales, porque nosotros no le vamos a entregar al Señor ninguna cosa material ni física. Cuando nosotros nos morimos, lo que van a pesar es ese carácter que formamos a lo largo de nuestra vida y ese espíritu que debió crecer cuando menguaba el cuerpo. Pero no nos vayamos por las ramas. Tenemos a un Elías deprimido, tenemos a un Elías desconcertado, temeroso, que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Huir. Ahí tenemos que el dardo que lanzó Jezabel repercute en Elías y produce ciertas consecuencias. Entonces, viene una nueva dirección para Elías. Se le han manifestado las tinieblas con todo su poder y todo su odio. Y sería de esperar que Elías buscara a Dios, refugio en Dios, esperanza en Dios, consuelo en Él. Pero Dios es amor y permite que nos ataquen, permite que nos difamen, que permite muchas cosas en sus hijos, pero se manifiesta. Y vamos a ver de qué manera se manifiesta el Señor. Una vez que se manifestaron las tinieblas, ahora esperamos que se manifieste la luz. ¿Cómo manifestaba Dios esa luz? Enviaba ángeles. A nosotros tal vez no veamos los ángeles físicos, pero para una persona que está continuamente diciéndole, Señor, lo que yo hago te agrada, Señor, es tu voluntad que yo haga estas cosas, Señor, háblame hoy. El Señor no te va a hablar cuando tú estás oyendo música obscena, ni cuando estás viendo novelas vanas. El Señor te va a hablar cuando leas textos bíblicos, cuando escuches una emisora cristiana, cuando estés dentro de una circunstancia rara, cuando tengas una persona en conversa
que te manda un manifiesto del Señor, cosas así. Y el Señor habla. Y tenemos que tener nuestro oído muy pilo a lo que el Señor va a decir y muy afinadito a, a lo que vamos a tener en ese día. Él nos puede hablar también en sueños y es como un mandato, tanto como buscar al Señor y su palabra, es también un mandato eh, agradecerle desde luego todo lo que nos da, pero también es un mandato escribir. Escribe tus oraciones, escribe tus sueños, escribe tus sentimientos. Esta conferencia que yo les estoy dando nace de escribir, porque cuando tú escribes y más cuando estás pensando en el Señor, las cosas que hace en tu vida, Él te habla. Y es como un pequeño rompecabezas y cada vez que escribes algo es una ficha del rompecabezas. Y después tú vas a leer ese compendio que has escrito y vas a ver que, que tiene sentido y que Él anunció cosas de antemano que en el momento no entendiste. Pero una vez que tú lo lees después de que suceden las cosas, dices, ah, esto era por esto y aquello era por aquello. Pero no nos desviemos del tema. Viene la nueva dirección para Elías y Elías decide irse al desierto. Él se va, no sabemos dónde está durmiendo, y lo toca y lo despierta y le habla un ángel. Y le dice, debes alimentarte, come torta y agua. ¿Qué vemos acá? El Señor nos va a pasar por un desierto, pero el Señor nos va a alimentar, nos va a dar la provisión, nos va a equipar, nos va a dirigir, nos va a prevenir. Deja que Elías duerma toda la noche y después vuelve y le dice, Elías, miren cómo es Dios de hermoso, deja que descanse, que se reponga con el sueño y después le vuelve a despertar. Por segunda vez le habla y le dice, come torta y bebe agua. Y le direcciona y le dice que va a ir al desierto. Las cosas cuando están bajo la dirección del Señor no son tan difíciles. ¿Qué puede hacer que nosotros prolonguemos ese desierto? Nuestra rebeldía, nuestro orgullo y nuestra desobediencia. Esas son las tres cosas enemigas de nuestra alma. El orgullo, la rebeldía, la desobediencia. Y si nosotros vemos, todos los conflictos de la tierra se deben a esas tres causales. Cuando nosotros somos rebeldes ante el propósito de Dios, pues el camino se hace más largo y se complica el propósito. Y Dios es paciente y espera y nos ama, pero nosotros estamos complicando las cosas. Elías era obediente, Elías era un profeta. Elías no hace objeción, no dice por qué allá, ni por qué torta, ni por qué agua. Se levanta, come, bebe y con eso se llena de fuerza con esa provisión que Dios le dio. Esa provisión le ha dado tanta fuerza que le va a alcanzar para 40 días y 40 noches atravesando un desierto hasta llegar a Horeb. Esa es la meta, ese es el lugar definitivo. Fíjense ustedes cómo un dardo de Jezabel hace que Elías tome otra dirección, pero siempre bajo la cobertura del Señor. Siempre va a estar bajo la cobertura del Señor. Una vez que Elías ha obedecido, se va a Horeb. Pero estando en territorio de Dios, bajo el amparo, en obediencia, decide esconderse en una cueva. No sabemos, pues puede ser por el sol fatigante del desierto, no sabemos por qué lo hace, porque ahí no nos explica. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que él sigue dentro de la cueva, en la más profunda oscuridad, está bajo la cobertura del Señor. Aunque nosotros veamos solo oscuridad, solo temor, solo depresión, la mano poderosa del Señor nos sostiene. Pasa ahí la noche y el Señor permite que pase la noche entera solo, pensativo esa noche, lo deja descansar. Y a la mañana siguiente le pregunta,
¿qué haces aquí, Elías? La respuesta de Elías es sincera o estaba temeroso. Dice que arde por el celo de Jehová, que han matado a los profetas y que solo queda él y se hace la víctima y pone el celo de Dios como el escudo que justifica todas sus acciones. Pero no era ningún celo por Jehová. A mi modo de ver era el temor que tenía tan grande de caer en las manos de Jezabel. Entonces se le dice, sal fuera y permanece en el monte esperando, pues Yahvé va a pasar. Eso lo tenemos en Primera de Reyes 19:11. Ahí Dios se le vuelve a manifestar a Elías para que no desmaye, para que sea afirmado y consolado. El Señor siempre se muestra como fuego consumidor cuando nos salimos de sus estatutos y preceptos, pero su gracia y su amor hace que sean misericordiosos porque Él es paciente con sus hijos. Elías, después de esas palabras de consuelo, tiene que sufrir. Y miren qué importante es esto. Él estaba en la cueva, él estaba en el resguardo, él estaba ya, digamos, con el corazón menos agitado. Dijo, bueno, por fin llegué a un lugar de reposo. Pero no, el Señor le mandó un huracán. ¿Quién va a tener paz con un huracán? Ninguno. Un terremoto. ¿Quién va a tener paz con un terremoto? Un rayo. ¿Quién va a tener paz cuando hay rayos? Sabemos que cuando hay un rayo son tormentas o tormentas que se avecinan. Y vemos que le había dicho, Elías sale porque Yahvé va a pasar. Y él oye un suave murmullo. Y fíjense, él no salió a ver la gloria de Dios cuando se le dijo, a pesar de ser un profeta obediente, porque sintió temor. Ahí, después del murmullo, reconoce que ese murmullo trae paz y sale de la cueva. Al oírlo, se tapa su cara con la manta. ¿Por qué se va a tapar la cara con la manta? Porque siente la presencia de nuestro Señor. Se para a la entrada a ver qué pasa. Y eso es lo que debemos hacer. No meternos en una cueva, no esperar a que lleguen rayos, centellas y terremotos, sino mirar qué va a pasar. Este es un día, hay que torear este día, mañana va a ser otro día, hay que torear ese día. El mismo Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Vivan un día por día y no tengan angustia por el mañana porque ni siquiera sabemos si el mañana va a llegar. Entonces, siempre descansando en la mano poderosa de nuestro Señor. Después de que Elías ha estado en el desierto, ha entrado a la cueva, ha presenciado todo este terremoto, huracán, rayo y la gloria de Dios, porque se ha tapado la cara y salió a la puerta de la cueva, vemos que el ángel de Dios le dice, vuelve por donde viniste otra vez del desierto y ándate a Damasco. Entonces ahí se le dice a Elías que va a haber un rey, Hazael, en el reino de Aram, Jehú para el reino de Israel, y que él va a ungir a Eliseo como profeta. También le dice que lo que no haga Hazael lo hará Jehú y que lo que no haga Jehú lo hará Eliseo. Y también le dice, tú que me dijiste que ardías de celo por mí, que ya no parecía Israel por ninguna parte, que solo tú quedabas, te digo y te cuento, hay 7,000 hombres que no se rindieron ante Baal y permanecieron firmes conmigo. Vemos ahí la gran enseñanza. Nosotros salimos del problemón, nos vamos, evadimos, pero el Señor nos dice, vuelve otra vez a la batalla. Vuelve otra vez a la batalla. El Señor nos ha equipado,
el Señor nos ha provisto, el Señor nos ha prevenido, el Señor le indica a sus siervos los planes que tiene, que nosotros lo único que hacemos es seguir la dirección de su Espíritu Santo, que nos consuela, que nos exhorta, que nos corrige, que nos libera. No tenemos nada más que hacer. Esa es la vida cristiana a la que fuimos llamados. Y es fabuloso que hay muchas guerras, muchos espíritus que se levantan contra nosotros. El mundo te voltea la espalda, hasta te llaman loco, pero merece la pena, merece la pena. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna y porque podemos llevar esperanza y porque podemos predicar del Señor en tiempo de angustia y en tiempo de paz y a destiempo. Entonces sigue en la marcha. No pienses que si el mundo se va a acabar, que si esto, que si el terremoto, que si el huracán, que si el meteorito. No, piensa en que hay que llevar la esperanza, porque si lo malo se cumplió, se ha de cumplir lo bueno. Entonces, amigos, hasta aquí les comento este pasaje. Otra vez que el Señor me explique otro pasaje o que yo tenga tiempo de hacer otro sermón, se los comparto con mucho gusto. Que el Señor los bendiga. Aliméntense de la palabra del Señor. Aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza, el Señor ha dicho que derramará su espíritu sin medida, que no hay excusa, que aquel que le pida sabiduría, fe, templanza, amor, mansedumbre, todo lo que está ahí, Él se lo dará. Luego no tenemos excusa, porque es el orgullo el que se levanta y dice no necesito de Dios, yo no necesito la esperanza y esas palabras pues no son para mí. Pero está en juego tu alma y no la pierdas, porque la vida eterna es verdadera. Nosotros somos para eternidad, creados para la eternidad, solo que la caída produjo la muerte en nosotros. Pero nuestro espíritu es eterno y tiene que pasar la eternidad en algún lugar. Y también hay la promesa que nos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y ese cuerpo incorruptible tiene que pasar la eternidad en algún lugar. Medita en eso y deja tanto afán por las cosas de la vida, tanta ambición por las cosas materiales y, ponte pilo en apartarte del mal, acercarte a Dios, pedirle su bondad, arrepentirte de las cosas y alcanzar misericordia. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.